les va? Esto es la UNAM Responde y como lo hemos hecho desde hace más de 6 años, día con día intentamos compartir con ustedes información que nos permita tomar decisiones informadas, pero también resolver algunas de sus dudas e inquietudes sobre los temas que se van presentando, como ocurrió en aquel 2020 cuando nos acompañaba el doctor Carlos Rosales, a quien hoy sacamos de las cápsulas para que nos platique aquí en vivo y en directo sobre inmunología. Además, les compartimos parte de lo que nos presenta el número más reciente de Gaceta UNAM. Viajaremos hasta España para recordar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes a Gonzalo Celorio. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. El 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Inmunología, que es una oportunidad para reflexionar sobre este sofisticado sistema de defensa que se encarga de proteger nuestro organismo. Pero para entender cómo funciona este escudo, cómo responde y también sobre su importancia en el equilibrio de nuestra salud, pues además es importante hablar de ello, considerando que es motivo de investigaciones diversas que despiertan toda clase de inquietudes y de intereses en laboratorios e instituciones. Y hoy vamos a platicar precisamente sobre estas innovaciones y para ello, como les decía, tenemos aquí a nuestro especialista de cabecera, el doctor Carlos Rosales Ledesma, quien pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad y ha sido nuestro colaborador más longevo a lo largo de estos 6 años de la UNAM Responde. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en el estudio. Pues para hablar de eso que nos entrega, digamos, a cuentagotas, semana a semana, y que es por supuesto muy valioso, pero hablemos hoy de la inmunología, que no es además la primera vez que lo hacemos a propósito de esta efeméride, doctor. Sí, bueno, la inmunología es la ciencia, la rama de la investigación que estudia el sistema inmunológico, y tal como lo dijiste, es ese sistema en nuestro organismo que se encarga de protegernos de los agentes extraños, principalmente microorganismos. Entonces, el sistema inmunológico está diseñado para protegernos de los microbios, no tener infecciones. También nos protege de cuando nuestras células no funcionan bien, las puede reconocer como células extrañas porque ya están dañadas y se encarga de eliminarlas. Pero igual que otros sistemas, cuando esto no funciona bien, tiene alguna falla, pues vemos enfermedades. Entonces, las enfermedades llamadas autoinmunes son incluso eso. Ahora es al revés, el sistema inmunológico está atacando a nuestro propio organismo. Y entonces, la inmunología en diferentes partes del mundo, los que nos interesa eso en detalle, estudiamos tratando de entender por qué, cómo funciona para defendernos y cómo a veces falla y nos causa enfermedades. Claro, como ese mismo escudo al que hacíamos referencia, a veces juega, digamos, por decirlo en pocas palabras, en nuestra contra. Exacto. Me parece que tenemos que hablar de dos cosas diferentes, doctor. Por supuesto, lo que es y lo que hace este sistema inmune y por el otro, lo que se ha avanzado en materia de investigación. ¿Por dónde comenzamos o por dónde le entramos a la siguiente pregunta? Pues yo creo que el primero es, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema ¿Cómo funciona? Es un grupo de células que tenemos en el cuerpo, principalmente en la sangre, y esas células dan vueltas por la sangre recorriendo y vigilando todo el organismo. Tenemos unas células especiales que se conocen como los linfocitos T, y estas reconocen a través de moléculas especiales que tienen en su membrana agentes extraños. Entonces, cuando detectan que hay algo que no es de nuestro cuerpo, responden dividiéndose y activando funciones que están encaminadas a destruir ese agente extraño. Esa es la respuesta normal. Y vemos efectos como la producción de los famosos anticuerpos, que entonces son proteínas especiales que reconocen selectivamente a ese agente extraño. Y esos anticuerpos le dicen a otras células del sistema inmunológico que eso es el blanco y pueden entonces atacarlo con sus diversos mecanismos. Igual, si el agente extraño es una célula cancerosa, también la puede detectar y atacar. Y a veces replica incluso este comportamiento, que es cuando decimos el sistema juega en nuestro favor o también en contra, doctor. No, juega en nuestra contra cuando falla, es decir, no reconoce que eso es algo extraño. No es que imite, sino que falla. Falla, sí. En el reconocimiento. En el reconocimiento. O se equivoca y reconoce algo propio y lo interpreta como extraño. Y entonces empieza a atacar, en vez de destruir una bacteria o un virus,
empieza a atacar a nuestras propias células. De acuerdo. Y eso es lo que llamamos enfermedades autoinmunes. Y por eso es tan importante hablar no solamente de lo que nos protege, digamos, de forma interna, sino de la investigación que se hace para entender todo este funcionamiento que sabemos es muy complejo. Y en este sentido hay investigaciones, digamos, novedosas, porque en alguna de las cápsulas nos platicaba de el motivo por el que fue entregado el Premio de Medicina 2025. ¿En qué consiste, doctor? Sí, bueno, el Premio Nobel del 2025 se entregó por los descubrimientos de lo que se llaman las células T reguladoras. Entonces, se descubrió que este sistema de distinción entre lo propio y lo extraño del sistema inmunológico no es perfecto. Pero entonces, ¿por qué no nos destruimos a nosotros mismos con más frecuencia, sino en casos muy raros? Bueno, tratando de entender esto, estos investigadores descubrieron un grupo de células especiales que ahora llamamos T reguladoras. Y lo que hacen estas células son como controlar, exactamente, disminuir la respuesta inmunológica. Entonces, aquí está bien que ataques a las bacterias, pero no hagas mucho porque puedes destruir accidentalmente a las células del propio cuerpo. Entonces, por eso son tan importantes estas células, porque nos ayudan a ver cómo el mismo sistema se controla a sí mismo. Entonces, la investigación actual es cómo funcionan estas células reguladoras y cómo podemos en el futuro controlarlas. Porque la idea es, si yo tengo, por ejemplo, una infección con unas bacterias o virus, sería bueno que mi sistema inmunológico funcionara más fuerte. Entonces, ¿qué tal si yo puedo disminuir la acción de las células T reguladoras y entonces mi sistema inmunológico ya no tiene ese freno y funciona mejor? O al revés. Si ahora tengo una enfermedad autoinmune o tengo que mi sistema está atacándome a mí mismo, pues yo no quiero que eso funcione. Entonces, ¿cómo activo más a esas células reguladoras para que frenen al sistema inmunológico? ¿Qué es lo que propone esta investigación en términos muy básicos, digamos? Porque, por supuesto, estas células T seguramente ya existen y han existido siempre en nuestro sistema, y lo novedoso es que han descubierto que están ahí y están intentando descifrar, digamos, cómo funcionan. Exactamente. ¿Cómo es que esta comunicación se da con el resto de nuestro organismo, de los otros sistemas, doctor? Bueno, el sistema inmunológico se comunica con el resto del cuerpo a través de señales diversas. Las más comunes son señales químicas. Las células del sistema inmunológico producen un montón de sustancias que llamamos citocinas, o sea, son como hormonas celulares, y estas son reconocidas por otras partes del cuerpo. La respuesta más común que entendemos es la inflamación. Cuando tenemos una infección o nos damos un golpe, por ejemplo, un trauma, las células liberan estas sustancias y entonces se produce inflamación. Otras células del cuerpo, por ejemplo, las células de las venas y de las arterias, liberan el contenido de la sangre y eso es lo que vemos como líquido en la inflamación. Y eso es para protegernos. ¿Sí? Entonces, también el sistema inmunológico se comunica con el sistema nervioso. Esto es algo muy novedoso que se ha llamado en los años recientes la neuroinmunología. Entonces se ha visto que hay neuronas que liberan transmisores neuronales que antes pensábamos solo funcionan en el sistema nervioso, pero las células del sistema inmunológico tienen receptores, moléculas especiales, que también reconocen estas moléculas. Un alcance mucho Entonces, más amplio. Una investigación nueva, muy reciente, que está en todo el mundo, es cómo habla el sistema nervioso con el sistema inmunológico. Y esto no entendemos muy bien, pero todavía es parte de lo que queremos día a día descubrir. Y otros aspectos, pero esto es muy interesante. Esto puede ser, insisto, muy complejo porque no sabemos el nombre de las sustancias, los componentes que hay en nuestra sangre, en las células, pero tiene efectos o impacto muy importante, por ejemplo, en la prevención, pero principalmente en la atención de enfermedades, y eso lo podemos ver a través de la generación de vacunas, doctor. Yo creo que las vacunas son como el producto más notorio y tal vez más importante que se ha resultado del estudiar la inmunología. Porque
Dos propiedades importantísimas del sistema inmunológico son la especificidad y la memoria. Entonces, el sistema inmunológico reconoce algo extraño y lo identifica como único, pero después lo recuerda. Es decir, si yo me enfermé de un virus cuando era niño, muy probablemente, aunque me lo encuentre otra vez en el futuro, no me vuelvo a enfermar. El sistema inmunológico lo recuerda. Y eso es lo que hacen las vacunas. La vacuna es una preparación que le dice a mi sistema inmunológico, esto es un agente extraño, una bacteria, un virus, pero en esta preparación no te va a causar enfermedad. Entonces, las vacunas no me enferman, pero mi sistema inmunológico lo ve como si fuera el virus o la bacteria extraña. Porque lo reconoce. Lo reconoce. Y entonces mi sistema responde, funciona, fabrica anticuerpos, fabrica células especiales y ya se quedan ahí listas. En el futuro, cuando viene el virus de verdad y me infecta, mi sistema ya está preparado. Y entonces esos anticuerpos y células que son especiales contra ese virus actúan rápidamente. Y yo ni en cuenta me doy muchas veces de que me infecté con el virus. No me enfermo y no pasó nada. Eso es lo que hacen las vacunas. ¿Cuáles son los temas, las preguntas más urgentes que se está intentando resolver desde la inmunología hoy en día, doctor? Pues son muchas. Una de ellas es cómo mejorar las vacunas. O sea, no tenemos vacunas para todas las enfermedades. Hay vacunas hay enfermedades como el paludismo, como el dengue, ¿sí?, que son de mucho tiempo y afectan a millones de gentes en todo el mundo y no tenemos vacunas contra ellas todavía. El cáncer. Sí. El cáncer es una enfermedad diferente porque ahí el agente extraño son nuestras propias células. Entonces el sistema inmunológico, hace años se pensaba que pues, no las podía reconocer porque son nuestras propias células que crecen sin control. Pero ahora sabemos que esas células tumorales también son anormales. Entonces el sistema inmunológico sí las puede reconocer. Entonces la investigación es cómo las reconoce, qué ve que sea diferente, cómo podemos usar esa información para tratar de reestimular al sistema inmunológico aún más que destruya esos tumores. Y ahí es donde, por ejemplo, las terapias nuevas, esas que se llama CAR-T, que es de receptores de antígeno modificados, entran en juego. Conociendo qué moléculas tiene la célula tumoral, le podemos instruir a los linfocitos a que ataquen solo a esas células. Esto requiere, por supuesto, muchísima investigación, son tiempos largos. Hoy está aquí el doctor precisamente hablándonos de esto, qué es lo que hacen de forma cotidiana en institutos como este de nuestra universidad y en otras instancias alrededor del mundo para que todos nosotros entendamos por qué es importante, y terminemos así, qué es lo que tenemos que saber nosotros con respecto a nuestro sistema inmune y la inmunología, doctor. Bueno, el sistema inmune es eso, el sistema de nuestro organismo que nos protege contra los agentes infecciosos, principalmente agentes extraños. ¿Qué debemos saber? Pues que hay que protegerlo. Así como él nos protege a nosotros, nosotros tenemos que cuidarlo. La mejor manera de cuidar el sistema inmunológico es alimentándonos bien y haciendo un poco de ejercicio. Es como cualquier otra parte de nuestro organismo. Y es importante recordar, bueno, lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, porque es importante tener la información adecuada que nos permita tomar decisiones informadas. Sí. Bueno, igual, por ejemplo, con las vacunas hay mucha mala información de que pueden hacernos daño y causar... la evidencia es abrumadora de que funcionan como lo describí, nos protegen a futuro. Y sí, nada en el mundo es perfecto. Y puede una vacuna, en un caso muy extraño, causar alguna molestia secundaria a alguna persona. Pero esto es un caso en millones. Entonces los beneficios siempre son superiores a los posibles efectos negativos. La pandemia por COVID-19 dejó muchísimos aprendizajes en muchísimos sentidos. ¿Qué toma la inmunología de esta crisis sanitaria global, doctor? Bueno, lo que la pandemia nos enseñó es que tenemos que estar más preparados, ¿sí? O sea, la inmunología puede resolver muchos de esos problemas, pero hay que estar listos. O sea, no podemos esperar a que venga la enfermedad, la nueva pandemia, y entonces empezar a actuar, ¿sí?, como se hizo con la COVID-19. Entonces,
fuimos muy afortunados mundialmente de que las vacunas funcionaran y se pudieran desarrollar en tiempo récord. Pero como dije, hay otras enfermedades que se han estado investigando por mucho tiempo y todavía no tenemos vacunas efectivas. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que esas preparaciones se mejoren, funcionen, sean seguras y las tengamos listas cuando venga una nueva ola de enfermedades. Que sabemos forma parte, digamos, de nuestro presente y de nuestro futuro, porque vivimos en un mundo cada vez más comunicado, y en este sentido la inmunología es una herramienta de prevención, doctor. Claro que sí. La inmunología es nuestro sistema de defensa y lo aprovechamos hasta donde entendemos, pero no sabemos todo. Entonces hay que seguir estudiando más para entenderlo mejor, y todo lo que aprendamos nos servirá para mejorar nuestra salud a nivel individual y a nivel global. Para fortalecer ese escudo que muchas veces es el individual y que lo hemos aprendido con esta pandemia. Entre más nos cuidemos a nosotros mismos, es una forma también de proteger a los demás, y este es un recordatorio que podemos dejar aquí como pendiente a propósito de este Día Internacional de la Inmunología. Doctor Carlos Rosales Ledesma, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y colaborador de TV UNAM de La UNAM Responde. Muchas gracias por estos minutos y es un gusto saludarlo aquí cada vez que viene a acompañarnos y a compartir temas de gran interés. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, buenas doctor. tardes. Y por supuesto nos vemos aquí el próximo lunes a través de la otra pantalla. Gracias, doctor. Y bueno, ahora nos vamos al Museo Universitario del Chopo, que en colaboración con Exit, la librería IPAC, nos invitan a la presentación del libro Los sentidos, trazos y reflexiones desde lo íntimo, en el que las autoras, que son la ensayista Mariana Mora y la artista visual Magali Lara, proponen una reflexión antropológica sobre el fenómeno artístico y el cuerpo femenino para compartir experiencias y conocimientos que nos invitan a pensar la manera en que sentimos y la forma en la que lo expresamos. La presentación se lleva a cabo mañana, miércoles 29 de abril, a las 18 horas en este recinto universitario, y la entrada es libre pero con cupo limitado, así que la recomendación una vez más es llegar con tiempo. Gaceta UNAM se puso muy deportiva y nos comparte textos sobre el mundial, el fútbol y la literatura. Aquí un avance de lo que podemos leer y disfrutar en la edición de este lunes. Fútbol y literatura, fútbol y sociedad es el título de la portada de este lunes, donde Gaceta UNAM nos cuenta sobre Tiro Libre, Relatos Cancheros, el libro de verano que está siendo entregado a 230,000 estudiantes de nivel medio superior, una edición donde se propone la exploración del deporte como fenómeno cultural, social e íntimo a partir de autores como Martín Caparrós, Juan Villoro, Rosa Beltrán y Francisco Hinojosa. La doctora Valeria Sousa, investigadora universitaria, ingresa a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en reconocimiento a su trabajo pionero en la ecología evolutiva y microbiana, realizado particularmente en Cuatro Ciénegas, uno de los ecosistemas más singulares de nuestro planeta, y se propone seguir la investigación particularmente en nuestro país. El escritor y profesor universitario Gonzalo Celorio recibió en la Universidad de Alcalá el Premio Cervantes 2025, donde se refirió a su familia y gusto por las palabras, la importancia de la libertad en la creación y a los vínculos culturales entre México y España, reiterando su orgullo por formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y seguimos con más deporte. La historia del fútbol femenil puede ser muy larga, pero la de la Liga MX es reciente. Patada Puma nos hace un recuento importante sobre este camino andado en la siguiente entrega. ¿Sabes quiénes fueron las primeras en levantar la Copa de la Liga MX femenil y cuándo? El 24 de noviembre del 2017 se jugó la primera final de la Liga MX femenil, el torneo de apertura 2017, entre Pachuca y Guadalajara. Con un marcador global de 3-2, se coronaron las tapatías como las primeras campeonas de la Liga MX femenil. Pero para llegar a este momento tuvieron que pasar muchos años de fútbol sin mujeres, aparentemente, porque desde que existe el deporte siempre han habido mujeres jugando. Que no siempre lo veamos es otra cosa. Lo que también es cierto es que no ha sido fácil lograr eso llamado fútbol femenil.
Y como recordatorio, tenemos el dictamen que mantuvo la FIFA durante 50 años de quitar el registro a cualquier equipo que permitiera en sus estadios partidos de fútbol de mujeres. ¿Y cuáles fueron los antecedentes de la Liga MX? Hubo muchos. Después del Mundial Femenil en México, en el año de 1971, el fútbol femenil comenzó a ganar fuerza tanto a nivel local como a nivel de instituciones como la FIFA, que para entonces levantó sus penalizaciones. En 1991 se jugó la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol oficial, o sea, respaldada por la FIFA. Se llevó a cabo en China y ganó Estados Unidos. México clasificó al Mundial hasta 1999. Y aunque la selección no avanzó a la siguiente ronda, la participación de México en ese Mundial fue importante para visibilizar el fútbol femenil mexicano. Durante los siguientes años comenzaron a surgir academias de fútbol para mujeres y ligas locales. En el año 2000 se lleva a cabo una Copa Femenil avalada por la Federación Mexicana de Fútbol y comienza a tomar forma una liga de primera división. Aunque no había ligas oficiales, sí había una selección nacional y en 2004 esa selección femenil que recordamos con Maribel Domínguez clasifica a sus primeros Juegos Olímpicos y comienza a acumular una serie de victorias. Participaron también en el Mundial de Alemania 2011 y su presencia a nivel internacional fue el reflejo de que en México existía fútbol femenino y que faltaban semilleros de jugadoras. Por fin, el 5 de diciembre del 2016, la Federación Mexicana de Fútbol aprobó la iniciativa de una liga femenil gracias al trabajo y entusiasmo de un grupo de personas en el lugar indicado, como Lucía Mijares, Mariana Gutiérrez, Ana Peniche, Guillermo Cantú, Víctor Guevara, Enrique Bonilla y de muchas mujeres necias jugando al fútbol en todas partes. Después de un torneo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, del que salieron ganadoras las Tuzas del Pachuca, el 28 de julio del 2017 se jugó el primer partido oficial de la Liga MX Femenil Torneo Apertura 2017 entre Pachuca y Pumas. Estos fueron los equipos que participaron en aquel primer torneo. Durante estos 8 años de Liga Femenil, el equipo con más campeonatos es Tigres, con 6 copas. Y la jugadora que ha anotado más goles en un torneo regular ha sido Charlín Corral, con 21 goles en el pasado Clausura 2025. Y aunque se reconocen los derechos laborales de las futbolistas profesionales, sus salarios siguen siendo una burla en comparación con el salario de muchos jugadores de la liga masculina. También podemos ver que como espectáculo ha crecido y aunque los partidos de la liga no se encuentran en todos los canales, cada vez es más fácil ver fútbol femenil en la tele y contenidos como este espacio. ¿Cómo te imaginas la liga femenil dentro de 8 años más? Esta tarde volvemos a España para ser testigos de la entrega del Premio Cervantes al maestro Gonzalo Celorio, quien visiblemente emocionado se refirió a todo eso que lo ha movido por décadas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Rodeado de familia, amigos y los máximos representantes de la lengua española, Gonzalo Celorio recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio Cervantes 2025. Su discurso comenzó con un agradecimiento a su padre. Tú llegarás, hijo, y agregó, si no puedes, yo te empujo. Hoy llegué, papá. Justamente hoy, 64 años después. Gracias. Propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México para este galardón, Gonzalo Celorio se unió así a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso, como uno de los principales exponentes de la lengua española. En Gonzalo Celorio reconocemos una voz literaria consolidada a través de toda una vida de dedicación,
una voz de notable elegancia y hondura reflexiva que es al mismo tiempo testimonio del México moderno y espejo de la condición humana. Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo. Por todo ello le damos las gracias por representar en su obra y en su vida ese diálogo fecundo entre tradición y creación, entre memoria y porvenir, entre México y España. ¿Qué es el Quijote? Es un libro de caballerías que parodia los libros de caballerías, una novela que no solo presenta una amplísima gama de variantes narrativas, sino que alberga en su seno otros géneros literarios, la poesía, la prédica, la reflexión ensayística y hasta otras novelas subsidiarias y varias comedias de enredo escritas al margen de la dramaturgia. Por eso, cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra palabra. Para TV UNAM, desde Alcalá de Henares, Francina Islas, corresponsal. Se piensa mucho en ti. Por supuesto, un orgullo universitario. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la comunicación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Que tengan una excelente tarde y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.